Bueno chicos, aquí estamos con otro vídeo. En este caso vamos a ver el que para mí es el problema más sencillo de toda esta parte de probabilidad. Son esos problemas que solo hay que aplicar directamente las fórmulas de probabilidad. Entonces, antes de empezar con un problema ejemplo, vamos a repasar esas fórmulas. Bien, voy a hacer una selección de las fórmulas más importantes y os la voy a ir explicando. La primera es la fórmula del complementario, del suceso complementario, que bueno, es E menos A, sabemos que E es el espacio muestral, el complementario es lo contrario. Si aquí tenemos el espacio muestral E y este es el suceso A, el complementario es justo lo que queda fuera de A, o sea, equivale a no, no A. A complementario es no A. Conociendo el complementario hay un par de fórmulas que tienen que ver con el complementario. Por ejemplo, está la diferencia de sucesos A menos B. ¿Qué es la diferencia de sucesos? Pues al suceso A quitarle los elementos de A que también esté en B. O sea, sería la intersección de A con B complementario. La representación gráfica de la diferencia de sucesos es la siguiente. Si yo tengo aquí A y aquí tengo el suceso B dentro de un espacio muestral E, cuando me hablan de A menos B me están hablando de la parte de A que no está en B, o sea, es quitarle a A el trocito que queda en B, pero el trocito que queda en B es la intersección. Por eso es lo mismo que si intersectamos A con lo contrario de B. ¿De acuerdo? Esta fórmula es importante porque a veces me piden calcular esta probabilidad y la paso a esta. Y relacionado también con el complementario están las llamadas leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son muy útiles porque me dicen cuál es el complementario de la intersección, que es justamente la unión de los complementarios. Y de igual manera, por simetría, el complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Las leyes de Morgan normalmente se usan más bien de derecha a izquierda. Me piden esta probabilidad y la paso a esta. O sea que normalmente se usan cualquiera de las dos en este sentido. ¿De acuerdo? Una última cuestión antes de entrar en probabilidades es una relación que se da en cualquier caso. O sea, que el suceso imposible está incluido siempre en la intersección de dos sucesos que estará incluido en cualquiera de ellos, por ejemplo en el A, que estará incluido en la unión, que estará incluido en el espacio muestral. Se da esta cadena. Aquí podríamos poner A o B. Que uno está dentro de otro, ¿de acuerdo? Que se da esta relación de menor a mayor. El suceso imposible está incluido en cualquier suceso, la intersección está incluido en cualquiera de los dos está incluido en la unión y la unión está incluido en el espacio muestral que es el suceso seguro, ¿de acuerdo? Esta cadena, cuando la apliquemos en probabilidades, va a indicar una, digamos, orden en los números que asigna a cada de estas probabilidades. Cuando se da esta cadena de inclusiones de sucesos, en las probabilidades lo que indica es que la probabilidad de este suceso será más pequeña que la de este, esta será más pequeña que la de este o la de este, cualquiera de estos dos es más pequeña que la de este, que será menor que la de este, que es 1. Esto empieza en 0 y acaba en 1 y esto siempre estará. Esto no es que haya que usarlo, pero me sirve muchas veces para comprobar posibles equivocaciones. Bien, siguiendo con las fórmulas de probabilidad, ya sabemos, son las de antes, eran probabilidades todas de sucesos, y ahora vamos a ver ya de las probabilidades de esos dos sucesos. Ya empieza a aparecer la letra P de probabilidad. Las dos primeras son evidentes, que la probabilidad del suceso imposible es 0 y la probabilidad del suceso seguro es 1. Del espacio muestral, ¿vale? Y si A es cualquier otro suceso, la probabilidad de A estará entre 0 y 1. Un gran fallo es que una probabilidad me dé mayor que 1, 7, 12 o lo que sea, o menor que 0 negativa, ¿de acuerdo? Con esto hay que tener mucho cuidado y por eso conviene siempre, una vez termino un problema de probabilidad, ver su solución como número decimal. Siempre tiene que dar 0, algo, ¿de acuerdo? Bien.
Una de las más importantes fórmulas de probabilidad es la probabilidad del complementario. La probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso A. ¿De acuerdo? Esta fórmula es súper importante porque también se puede escribir de la siguiente forma. O bien, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad del complementario. Y esta fórmula sí que se usa muchísimo, es lo mismo si se cambian de lado estos dos factores, este pasa sumando, este pasaría restando y llegaría a este. Esta es muy importante porque muchas veces estoy hallando la probabilidad de un suceso y la información no la tengo sobre él, sino que la tengo sobre su complementario. Entonces esta técnica de pasar al complementario se usa muchísimo, ¿eh? Es un arma que siempre tenemos que tener ahí guardada porque a lo mejor es la que nos resuelve el ejercicio en cuestión. En vez de calcular la probabilidad de A, pongo 1 menos la probabilidad del complementario y ya me concentro en la probabilidad del complementario, que a lo mejor de esto sí tengo información, mientras que de esta parte no tengo nada. Entonces, esta siempre la tenemos que tener guardada porque nos puede hacer falta en cualquier momento. ¿De acuerdo? Muy importante. La siguiente, bueno, esto es más bien es lo que dije antes, que si un suceso está incluido en otro, o sea que si todos los sucesos de A también están en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Esta, la que nosotros usamos más a menudo, es por lo que dije antes, que como la intersección está incluido en A y en B, pues la probabilidad de la intersección siempre tiene que ser más pequeña o igual que la de A o la de B, cualquiera de las dos, que ambas tienen que ser menor o igual que la probabilidad de la unión. Esta cadena siempre se da en cuanto a números, ¿de acuerdo? No me puede salir la probabilidad de la intersección mayor que la probabilidad de A, ni la probabilidad de la unión más pequeña que la probabilidad de A. Eso, ya digo, más bien es para comprobar resultados, para ver qué posibles errores, ¿de acuerdo? Vamos con las fórmulas más usadas. Una es la de la unión. La probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Esta fórmula es de las más importantes y siempre tenemos que tenerla reservada porque me sirve tanto para hallar cualquiera de los 4, digamos, elementos que tiene. Es muy habitual en un problema tener 3 de ellos y que me pidan el cuarto. Pues simplemente se despeja de esta cuenta y ya está. ¿De acuerdo? A continuación tenemos las condicionadas. En la condicionada, la probabilidad condicionada de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad del que condiciona. ¿De acuerdo? Esto también se usa muy a menudo y de esta fórmula podemos sacar como consecuencia que la probabilidad de la intersección, que es este numerador, esto pasaría multiplicando, será igual a la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Es la misma fórmula escrita de dos formas distintas. Esta es la de la condicionada y esta es la de la intersección. ¿De acuerdo? En el caso de que los sucesos sean independientes, A condicionado a B, pues no afecta. A es independiente de B y por lo tanto B no afecta a A. Entonces, si A y B son independientes, pasan dos cosas. Pasan que la probabilidad de A condicionado a B es lo mismo que la probabilidad de A, que B no afecta para nada a A, no condiciona porque son independientes. Y si eso lo ponemos aquí, lo que significaría es que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A, porque ya la condición no afecta, por la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Y esto es una doble implicación. O sea que muchas veces me preguntan, ¿son A y B dos sucesos independientes? Pues lo único que tengo que ver es si será cualquiera de estas dos igualdades. Si una no se cumple o la otra no se cumple, significa que no son independientes, por lo tanto serían dependientes. Se me olvidó antes hablar de incompatible o compatible. ¿Cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles? Cuando la intersección es vacío. Si son incompatibles, la intersección es vacío. Si son compatibles, la intersección no es vacío. ¿Y cómo sé yo si la intersección es vacío o no es vacío? Pues simplemente viendo que su probabilidad es 0 o distinta de 0. Si es 0 es que es vacío y por lo tanto serían incompatibles. Si es distinta de 0, bueno, lo escribo.
A y B son incompatibles si, solo si A inter B es vacío, si y solo si la probabilidad de A inter B es 0, ¿de acuerdo? Que poner aquí 0 es lo mismo de decir que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Si queréis lo añadimos. Si y solo si la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. O sea que con la suma de las probabilidades relacionada con la probabilidad de la unión sabré si son o no son incompatibles. Con la multiplicación de las probabilidades relacionadas con la probabilidad de la intersección sabré si son o no son independientes. Y las dos últimas fórmulas importantes que nos quedan son la de la probabilidad total y el teorema de Bayes. La probabilidad total, ¿qué es lo que nos dice? La probabilidad total es que si yo tengo una serie de sucesos a su 1, a su 2, hasta a su n, los que sean, pueden ser desde 2 hasta 10, lo que sean, ¿vale? Todo de forma que la unión de ellos es todo el espacio muestral, es decir, que cubren todo el espacio muestral. Y si yo cojo dos cualquiera, A sub i entre A sub j son entre ellos incompatibles, no tienen nada en común, esto es lo que se llama una partición del espacio muestral, es dividir la población en partes que juntas todas cubran toda la población, pero que entre dos de ellas no hay nada en común. Por ejemplo, en los alumnos de la clase, chicos y chicas. A su 1 serían los chicos y a su 2 serían las chicas. Los chicos unidos a las chicas son toda la clase y no hay entre los chicos y las chicas nadie que sea a la vez chico y chica. ¿De acuerdo? O es, por ejemplo, entre, no sé, entre los habitantes de un pueblo, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Entre niños, jóvenes, adultos y ancianos cubrimos a todos los habitantes de un pueblo y nadie es a la vez niño y joven. Es una forma de dividir la población en partes. Pues si tengo un grupo de sucesos, la probabilidad de cualquier otro suceso se puede dividir en condicionarlo a cada una de esas partes multiplicado por la probabilidad de esa parte, más la segunda por la probabilidad de la segunda, más y así hasta la última, ¿de acuerdo? De A sub n por la probabilidad de A sub n. Esto es lo que se llama la probabilidad total, o a mí me gusta llamarlo el teorema de la probabilidad total porque es como yo lo aprendí. Es muy útil porque un suceso un poco complejo lo divido en qué pasa si lo condiciono a cada una de las partes en que se divide una población, ¿de acuerdo? Y el otro es el teorema de Bayes, que está relacionado con el problema de la probabilidad total, que me dice que si yo tengo la probabilidad de un suceso B condicionado a cualquiera... No, perdón, lo estoy diciendo al revés. Sería saber que dado que se cumple B condicionado a B, que se pertenezca a uno de ellos de estas partes en que se divide la población, ¿de acuerdo? Ya suponiendo que se cumpla el suceso B. Pues esto, que es lo que se llama una probabilidad a posteriori, se le da la vuelta. Ya digo, este A sub i sería uno cualquiera de estos n. Y debajo se pone la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Pero esto, lo que me queda es la probabilidad de B entre A sub i por probabilidad de A sub i. Y abajo, la probabilidad de B, me queda lo que me da el teorema de la probabilidad total. O sea, me queda toda esta suma, la probabilidad de B condicionado a A sub 1 por probabilidad de A sub 1 más probabilidad de B condicionado a sub n por probabilidad de A sub n. Todo esto en el denominador, todo esto estaría en el denominador y
Este de arriba sería uno de los sumandos, ¿de acuerdo? Porque este puede ser el 4, pues estaría en la cuarta posición de esta suma, puede ser el primero o puede ser el último, da igual, ¿de acuerdo? Bien, estas son todas las fórmulas que se usan en la probabilidad. Sería bueno que os hicierais un resumen con todas ellas y que aprendierais a usarlas. Como ejemplo vamos a hacer este ejercicio que es el que preguntaron en la convocatoria de septiembre del curso pasado en la PBAU. El ejercicio 3 de probabilidad dice así: de dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral se sabe que la probabilidad de la intersección es 0,2, la probabilidad de la unión es 0,4 y la probabilidad de A condicionado a B es 0,8. Y me preguntan, apartado A, calcule la probabilidad de B y la probabilidad de A. Apartado B, ¿son los sucesos A y B independientes? Razone la respuesta. Apartado C, calcule la probabilidad de A complementario unión B complementario. Muy típico de fórmulas. Fijaros que aquí no hay un contexto real, ni me hablan de bolas, ni de personas, ni nada. Es puramente teórico y es directo de aplicar todas estas fórmulas. Bien, para hallar la probabilidad de B y la probabilidad de A, vamos a partir sobre todo de este hecho, de que me dan la probabilidad condicionada. Bien, he escrito aquí los tres datos del problema: la probabilidad de la intersección, la probabilidad de la unión y la probabilidad de la condicionada. Y me preguntan por las probabilidades de cada uno de estos sucesos. Estos ejercicios son realmente fáciles cuando se saben hacer, porque es una aplicación directa de la fórmula. Ya sabemos, por ejemplo, que si me dan la intersección es que la probabilidad la condicionada, quería decir la condicionada, que la probabilidad de la condicionada no es más que la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de quien yo esté condicionando. Bien, de estos tres números, porque cada probabilidad es un número, la probabilidad condicionada la sé, la probabilidad de la intersección la sé, por lo tanto puedo despejar probabilidad de B. O sea, podría poner que probabilidad de A condicionado a B por probabilidad de B es igual a la probabilidad de A intersección B, y por lo tanto la probabilidad de B no es más que la probabilidad de A condicionado a B entre la de A intersección B dividido entre la probabilidad pasándolo dividiendo. Y estos dos números los tengo, ¿de acuerdo? Esto no sería más que 0,2 entre 0,8, que serían 2 octavos, que sería un cuarto, que es 0,25. Y ya tengo terminado el primer apartado, que es la probabilidad de B. ¿Cómo sacamos la probabilidad de A? Bueno, pues tenemos la unión, ¿verdad? Esta unión no la hemos usado todavía, y la probabilidad de la unión no es más que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ya dije antes que esta fórmula se usa, pues no sabéis cuántas veces. Entonces la probabilidad de la unión la tengo, la de A no la tengo todavía, la de B la acabo de conseguir y la de la intersección la tengo. Lo tengo todo menos 1, pues lo podemos despejar. Sustituyo. La probabilidad de la unión es 0,2, la probabilidad de A no la sé, la probabilidad de B la acabo de hallar, 0,25, y la probabilidad de la intersección la tengo desde el principio, que es 0,4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasándolo todo para allá, 0,2 que ya estaba, menos 0,25 que viene de allí, más 0,4 que pasa con signo más, será la probabilidad de A. Por lo tanto, la probabilidad de A es 0,6 menos 0,25, que no es más que 0,35. ¿De acuerdo? Pues ya tengo yo la solución. La probabilidad de A es 0,35, probabilidad de B es 0,25. Aquí la tenéis, la solución, y más fácil no se despacha. Esto es un ejercicio que valía 1,2 puntos. 1,2 puntos de selectividad. Vamos, más fácil que esto, yo creo que imposible. Bien, en el apartado B he añadido aquí a los tres datos que me da el problema las dos probabilidades que acabamos de hallar. Y me pregunta si son independientes los sucesos. Pues simplemente viendo estos números ya sé que no son independientes. ¿Por qué? Porque sé que la probabilidad de A condicionada a B es 0,8 y la probabilidad de A
es 0,35. O sea que al condicionar A B cambia la probabilidad. Como son distintos, como probabilidad de A condicionada a B es distinto de probabilidad de A, ya deduzco que no son independientes, que son sucesos que dependen uno de otro. ¿De acuerdo? Esta sería una forma de hacerlo. La otra, ya lo vimos también, es usando la intersección. La probabilidad de la intersección sería 0,2. La probabilidad de A por la probabilidad de B no es más que multiplicar 0,35 por 0,25 y eso daría 0,0875. Hacemos con la calculadora. Como son distintos, como probabilidad de A intersección B es distinto a la probabilidad de A por la probabilidad de B, también deduzco que no son independientes. Porque si fueran independientes, estas dos cosas serían idénticas. Y en el apartado C me pregunta por la probabilidad de A complementario unión B complementario. Esto no lo tengo, no tengo ese dato, ¿de acuerdo? Pero aquí veo complementario y complementario y una unión. Aquí es donde os dije que aplicamos las leyes de Morgan, ¿de acuerdo? Si aplicamos la ley de Morgan, complementario y complementario unión es lo mismo que la probabilidad de A inter B complementario. Lo contrario, ¿de acuerdo? Si aquí hay unión, aquí pongo intersección y ya no pongo dos veces complementario, sino que lo pongo fuera en un paréntesis. Y como yo tengo aquí el complementario de un suceso, siempre puedo aplicar la regla del complementario, que es 1 menos la probabilidad del suceso sin poner la C de complementario, ¿de acuerdo? Y entonces este sí que lo tengo, que es 0,2. Pues 1 menos 0,2 y me da 0,8 y fin del ejercicio. En una línea se hace el ejercicio sin más que saber la ley de Morgan y la propiedad del complementario. La solución sería que la probabilidad de A complementario unión B complementario es 0,8. Le pongo un marquito para que quede bonito y con esto queda terminado el ejercicio. Fijaros que se hace en una línea. Esto valía 0,8 puntos en la prueba de septiembre y es más fácil imposible. Yo os recomiendo que practiquéis con estos problemas porque una vez se saben las fórmulas es muy sencillo. Bueno chicos, espero que os hayáis enterado. Hasta el siguiente vídeo.